todas y a todos, y como siempre, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que hemos convocado para hablar de un tema que a priori a lo mejor puede parecer menor, pero tampoco lo es, ¿no? Yo suelo tener por costumbre, y me gusta cada vez que venimos a esta mesa, pues el traer alguna propuesta que de una u otra manera redunde en beneficio del municipio, ¿no? Que aporte algo, sea, pues a veces es crítica y a veces es una propuesta más constructiva, como intentamos que sea este caso, ¿no? Si recordáis, el martes pasado, hace justo una semana, tuvimos el pleno ordinario, fue el jueves, el pleno ordinario fue el martes, el jueves tuvimos 8 plenos consecutivos para el nombramiento de hijos adoptivos, predilectos y la concesión de medallas. En ese pleno, en mi intervención, destaqué dos cosas que hoy quería también un poco subrayar y que no abundé mucho en ellas porque creo que no era el momento, por no desmerecer o no ensombrecer u opacar lo que estábamos haciendo, que era el reconocimiento a una serie de personas pero sí que en aquel momento dijimos que no teníamos nada en contra de ninguno de los que se les concedía el reconocimiento, al contrario, hay gente que yo creo que es con méritos sobradamente merecidos, pero sí hicimos dos críticas. Una, por una parte, que de alguna manera había una parte importante de la sociedad, porque solo se reconocía a una mujer, de los ocho reconocimientos solo uno era una mujer, y creo que en Oviedo hay mujeres más que suficientes que merecen un reconocimiento, y por otra parte hacíamos una crítica también al procedimiento, ¿no? Que básicamente es lo que ya venimos haciendo desde hace tiempo en todas las reuniones de la Comisión de Honores y Distinciones que tuvimos. ¿Y en qué se basaba la crítica? Por eso hoy queríamos hacer esta rueda de prensa para explicar un poco más con detalle cuáles son nuestras propuestas al respecto, que ya lo hicimos hoy hace justo 2 años ahora, en junio del 24, presentamos una propuesta de reforma del reglamento y por eso queríamos ahondar un poquitín más en esto, ¿no? Pues en principio porque ninguna de las propuestas fue consensuada o acordada con los grupos de la oposición. Creo que de alguna manera, y lo dije también la semana pasada, se está perdiendo la cultura del acuerdo, del consenso, ¿no? Cabe recordar que, por ejemplo, cuando lo decía hace unas semanas, cuando el homenaje a Alicia Prieto, cuando se le nombró a Alicia Prieto, se le puso la calle, en aquel momento la corporación, en el año 87, se tomó una decisión por unanimidad de toda la corporación. Recordemos que había concejales de Alianza Popular, del Partido Socialista, del Partido Comunista y había ya en aquel momento, en el 87, una concejala del CDS. ¿Qué había? Pues había una serie de conversaciones previas para llegar a algún tipo de acuerdo, incluso en un quid pro quo, en el que pues había un consenso finalmente sobre los nombres que se querían poner en el callejero, ¿no? Y así sucedía, y así fue funcionando bastante bien en todo ese tiempo. Existía una mayoría suficiente para tomar esos acuerdos y esas decisiones y se decidió por la negociación en esa búsqueda de consensos amplios. Por lo tanto, los máximos reconocimientos de la ciudad no deberían estar al albur, no deberían depender nunca de una mayoría de un momento político concreto, porque eso no funciona. ¿Cuál fue la respuesta ante esta crítica por parte del alcalde? Pues como siempre, lo que viene siendo habitual, el riesgo habitual y esperado de echar la culpa siempre a otros, ¿no? Somos la oposición, los que pues rompemos, no estamos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo, si no estamos con él, estamos contra él, ¿no? Se llegó a justificar incluso un poco la toma de decisiones de estos nombramientos en base a que las propuestas procedían de la ciudadanía. Bueno, algunas sí, no nos cabe duda que algunas sí que podían proceder de la ciudadanía, pero otras no. Por lo tanto, las que no proceden, ¿de dónde vienen? ¿Quién las propone, no? Pues cabe suponer la respuesta. Los honores, en cualquier caso, lo que no deben ser nunca son ocurrencias de nadie, porque son algo importante. Es un reconocimiento de la ciudad hacia aquellos convecinos o convecinas que por méritos justificados merecen este reconocimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una cosa importante. Las medallas, estos reconocimientos, no son las medallas de Cantero, ni son las medallas del Partido Popular, son las medallas de Oviedo. Y eso es muy importante. Para eso es fundamental que haya un acuerdo lo más amplio posible. Lo que proponíamos nosotros en esta
propuesta, a la redundancia, de mejora, de modificación del reglamento de normas y exenciones que vamos a volver a presentar, pues es poner sobre la mesa, pues de alguna manera, un planteamiento mucho más profundo y más riguroso, ¿no? Queríamos abrir, lo primero que pretendemos es que cuando hay una circunstancia de esta se abra un debate entre todos los grupos, que no sea una decisión tomada por el alcalde directamente o por alguno de sus asesores áulicos, sino que sea, bueno, pues de alguna manera fruto de acuerdos. Una mayoría, por lo tanto, que sea mucho más allá de la mayoría absoluta. Evidentemente, ellos tienen una mayoría absoluta y pueden sacar adelante cualquier nombramiento, pero para garantizar la esencia de lo que es un nombramiento de estos, que es un reconocimiento del municipio, un reconocimiento del ayuntamiento, creo que es muy importante que ese reconocimiento vaya con el respaldo de la mayoría de grupos. La mayoría, bueno, se puede establecer, podríamos hablar de 2/3, o eso ya sería una cuestión que se podría afinar en el reglamento, ¿no? Pero sí es importante, lo que os decía, que haya una serie de acuerdos transversales para su concesión. Asegurar que esas medallas, por lo tanto, sean fruto del diálogo y, si no del consenso mayoritario, de una unanimidad, por lo menos de un acuerdo mayoritario, y que recaigan en personas o entidades que tengan una trayectoria intachable y un mérito ampliamente reconocido, y que sean capaces también, a su vez, de concitar el respeto de toda la corporación y del conjunto de la ciudadanía. Cabe recordar que el propio reglamento establece, el actual, que constituyen, cuando se habla de los reconocimientos a hijos adoptivos o predilectos, constituyen la mayor distinción del Ayuntamiento de Oviedo, por lo que su concesión se hará siempre utilizando criterios muy restrictivos. Pues eso es lo que dice el reglamento actual, ¿no? Bueno, pues juzgad vosotros si todos los que se han dado en este mandato se ciñen a esto, ¿no? Otra de las propuestas que llevábamos en nuestra reforma del reglamento era la supresión de la medalla de plata y de bronce, ¿no? Creo que eso no tiene mucho sentido, no hay unos criterios claros, por qué a uno la de oro, a otro la de plata, a otro la de bronce. El propio reglamento parece que no deja muy claro estas diferencias. Entonces yo creo que habría que dejarlo, pues, en la medalla de la ciudad, que se podría incluso limitar el número para que tampoco sea una cosa como que podamos repartir medallas aquí a la rebatina, y bueno, pues incluso aquellas que se puedan conceder a título póstumo, pues que nos cedieran, pues, 4 o 5 en cualquier caso, ¿no? Y también otra de las propuestas que hacíamos era endurecer los requisitos para los honores, para adaptarnos en buena medida a lo que dice el propio reglamento actual. Que se reconozcan aportaciones verdaderamente extraordinarias a Oviedo, como dice el reglamento, y que el expediente deba estar debidamente motivado, y que incluya también un informe elaborado por, en este caso, el cronista en un futuro, quien pueda ser oficial de la ciudad. Porque si todo es excepcional, nada es excepcional, ¿no? Por lo tanto, hay que evitar, en la medida de lo posible, que todos estos nombramientos acaben siendo devaluados, y no es lo que se persigue, sino todo lo contrario, ¿no? Exactamente lo que se pretende es dignificar en la medida de lo posible la concesión. Creo que sería también importante, bueno, pues ya más o menos se hace, un pleno institucional con la presencia de los premiados, que podría ser también un acto de entrega que se buscara en torno a alguna festividad de Oviedo, como puede ser San Mateo o la de Santa Eulalia, patrona de la ciudad, que fuera el motivo para hacer un acto en el que se concedan todos estos reconocimientos. Otra de las cosas que proponíamos en esta modificación reglamentaria es que se regule la figura del cronista oficial, que ahora mismo no está regulada, ¿no? Lo que pretendemos es que se le otorguen una serie de funciones claras, como investigar, difundir la historia del concepto de la ciudad, velar por la conservación de sus costumbres, tradiciones propias, informar también, en su caso, sobre los nombres de posibles calles o de espacios urbanos, edificios y monumentos municipales, así como emitir informes en los procesos de concesión de títulos, honores y distinciones, ofrecer su opinión y responder a las consultas que el Ayuntamiento le plantee dentro de su ámbito de competencias. Esto, a día de hoy, no está arreglado, ¿no? Por lo tanto, y en último extremo, lo que pretendemos es que el reglamento, los reconocimientos que en un futuro se deriven de este nuevo reglamento sean indiscutibles, sean duraderos, sean prestigiosos y que salgan respaldados por una amplia mayoría de grupos y, a ser posible, por unanimidad. Que sean reconocimientos, por lo tanto, para hoy,
para mañana y que puedan servir para corporaciones futuras y incluso para dentro de 50 años, ¿no? Que no estemos al albur de caprichos o de favores a determinados amigos o personas cercanas que podamos caer en esa tentación de que se convierta en algo que sea demasiado light, y lo que tiene que ser es algo que, que es ni más ni menos que el reconocimiento de todo un municipio, de todo un concejo, a personas que se han caracterizado, se han distinguido por su servicio o por su aportación desde el ámbito cultural, social, económico y a la ciudad, ¿no? Por lo tanto, creo que, como os decía al principio, puede parecer un tema menor, pero quizá no lo sea tanto si las cosas se hacen bien, y como dice el dicho, las cosas bien hechas me parecen. Pues nada, lo deja tan claro que ya queda... Bueno, yo quería no sé si se puede matizar algo, porque sí que, empieza reconociendo que, que las personas que han sido ahora merecedoras de este reconocimiento, que bien, nada que decir y demás, pero también en varias ocasiones habla de esos criterios y dice que la gente juzgue si estos reconocimientos entran dentro de de esos requisitos que debían ser más restrictivos. No sé, a alguno les chirría, entiendo. Bueno, yo creo que por respeto a los que fueron homenajeados, no creo que merezca la pena entrar en detalles, pero bueno, sí que puede haber cuanto menos opiniones discrepantes, ¿no? Si esto se hubiera llevado a una búsqueda de un consenso, pues probablemente a lo mejor, igual que en este caso, pues hay que decir de personas que están trabajando en el ámbito social o científico, cultural, o sea, yo creo que no es tanto lo que precisamente pretendemos es esto, ¿no? Que el debate se centre en las personas, sino que cuando se llegue a esto no tengamos que discutir si es acreedor o no es acreedor, precisamente eso es el consenso. En política los consensos son muy necesarios cuando sobre todo hay terceras personas por el medio, y cuando sobre todo además es el reconocimiento de un municipio hacia una determinada persona. Y una pregunta de actualidad deportiva. ¿Qué te parece, alegan tanto el Ayuntamiento como el Principado que no pueden poner más dinero para Lobas? Bueno, el Principado creo que ha hecho un esfuerzo, creo que está en este momento en 150.000 euros, y el Ayuntamiento, pues la semana pasada nuestra compañera Natalia todavía preguntó que cuánto y cuándo iba a aportar el Ayuntamiento. A día de hoy, que yo sepa, no sabemos todavía si hay una cuantificación exacta, creo que no. Pero vamos a ver si todavía hay tiempo, porque vamos un poco contra el reloj, para que el Ayuntamiento pueda manifestar si está dispuesto a implicarse más. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia.